Las cartas EX de promoción tienen un historial larguísimo donde ninguna nunca jamás ha servido para jugar Rankeds con ellas, pero esto tiene una razón específica que lo justifica. Sin embargo, pues tenemos este nuevo Raichu EX promocional que con el meta actual podría ser realmente la excepción a la regla, y es lo que veremos el día de hoy. Así que quédate hasta el final, que el día de hoy probaremos un mazo con esta nueva carta en Rankeds. ¿Acaso no lo viste venir? La estrategia que vamos a utilizar para este mazo consiste en aprovechar a Raikou como principal motor de robo y daño temprano. Será hora para intentar conseguir esa energía extra, donde la aprovecharemos con la permuta, aunque también nos sirve si empezamos turno 1 será hora. Y finalmente Raichu EX promo o Raichu EX de Alola para rematar la partida. Elegí llevar uno de cada uno porque Raichu de Alola es muy fuerte contra Dartina, pudiendo eliminar a Giratina de un golpe, y Raichu de promoción, que también hace bastante daño en general. Algo opcional que también puede funcionar muy bien es cambiar la tarjeta roja por velocidad X si deseas, para retirar y poder usar permuta también. Yo elegí la tarjeta roja por el exceso de robo de cartas. El Duende Verde lo hizo, yo no tuve nada que ver. Espero que te guste la idea del mazo del día de hoy. Debo confesar que casi me rindo con esta carta porque nada me funcionaba, y al final pues esta fue la combinación que más me gustó. Después de las partidas no te pierdas la conclusión del mazo, que tengo mucho que decir de esta carta en particular. Me encantaría que en este momento te tomaras un segundo para dejar un grandísimo like. Mira que realmente este video casi no existe hoy, porque hoy me ha pasado de todo. Mientras estaba grabando se fue la luz, yo no sabía que había corte de mantenimiento, iba a durar supuestamente toda la tarde. Felizmente llegó rápido y pude retomar la grabación, lo cual agradezco un montón. Y bueno, ya sabes que si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal, que te lo voy a agradecer un montón. Y comenta también, después de que veas las partidas, qué opinas de esta carta y del mazo. Dicho esto, ahora sí, pues vámonos a las partidas de hoy. Bienvenidos a las partidas de hoy. Bueno, me toca turno 1 y vamos contra mazo de tipo agua. Pikachu turno 1 no está tan chido, la verdad. Doble Pikachu encima. Ahora hubiese estado brutal. O Raikou también, la verdad. Vamos a ver si lo logramos robar aquí. Tenemos Raikou, permuta. Lástima que no salió... Lástima, loco. Lástima. Que no salió... Zeraora. Hablando de Zeraora, justamente aprovechamos esta partida para platicar un poco de esa carta. Y... muchos me preguntan siempre qué pasa con Zeraora cuando no te sale el turno 1, y la respuesta pues es básicamente que no lo vas a utilizar. Zeraora es una carta de alto riesgo, alta recompensa, donde te da muy buena recompensa de tener 1 de energía, que al tipo agua, el tipo eléctrico le sirve un montón, porque pues tienes la permuta, y empezar turno 1 también está muy bien. Y pues... alto riesgo, porque si te pasa como en esta partida que no te sale, mira, ya segundo turno te sale, ya no sirve. Ya no sirve, mi pana. ¿Por qué? Porque ya no se activa su habilidad, entonces ya no te sirve el vato. Vamos a intentar quitarle Greninja, tiene 3 cartas, loco. Espero que no sea el puto Greninja Early, porque me voy a tiltear. Vamos a pegar con Pikachu, que no está mal que pegue 30. Podemos matar aquí si hace falta. Vamos a ver, ¿no? ¿Cómo arreglamos esta partida? Probablemente retire ese Froakie, a menos que tenga Greninja. Si tiene Greninja se acabó la partida, ok. Y va con Suicune, ¿no? Ok, llena mesa. Esto pega 80. ¿Y esto cuánta vida tiene? 130. Me la puedo intentar jugar a que no tiene Greninja. Si no, ¿esto cuánto pega? 80, ¿no? Y me ha pegado 10. Esto va a tener 130. Yo creo que vale la pena el riesgo. Obviamente no vamos a meter nada más. Esto pega 150, lo cual le mata. Y encima tengo rojo. Esto me pega 80 más Greninja. No debería yo de morir acá. Esperemos que no, loco. La cosa es que si mete Greninja sí que me muero, porque me hago 30 de daño. Que por cierto, hay que hablar de esta carta, que es obviamente la miniatura de este video. Pero no se equivoquen. Quizás ahorita la vean que la estoy utilizando porque no tuve de otra. Pero Raichu en este mazo, ambos Raichu, porque llevo también Raichu de Alola, cumplen una función similar a lo que cumpliría Giratina en
en Greninja. No es que tú ves a Giratina tomando el protagonismo en todas las partidas, ¿no? Sino que simplemente... Qué raro que cure y ponga energía en Froakie. Me pareció extraño. Podría haber atacado perfectamente. Pero bueno, eso es mejor para mí porque tengo rojo. Así que... Y también tengo Guzma, así que bueno. Quizás me guardo a Guzma, ¿no? Perdón, a rojo para Giratina y tal. Sí, me lo voy a guardar. Vamos a meter Guzma. Voy a meter otro Pikachu ya que perdió a Suicune. Y vamos a meter el otro Raikou también. Como les digo, Zeraora ya no se va a utilizar en esta partida. Ok. Bueno, como les seguía diciendo, Raichu en este mazo es como un Giratina. O Raichu en general. Yo creo que todos los Raichu son como finishers en todas las versiones que hay de Raichu. Entonces no es como que lo vas a ver en la zona activa. No debería de ser así, ¿no? Verlo en la zona activa de forma temprana y tal. Es más que todo guardártelo para rematar. Ok, tiene Greninja, que me puede pokear, pero no me mata. Le salió un turno tarde, perfecto para mí. Y ese Giratina lo podemos matar con rojo, ¿no? Así que bueno, este Raichu me parece que está mucho mejor que todas las otras cartas EX que hay promos, que la realidad es que son de colección más que otra cosa, porque todas son malísimas. Y este Raichu, pues, no digo que sea buenísimo. Para mi gusto, siento que se hace demasiado daño. Es mucho castigo. Si lo comparamos con Giratina, pues Giratina se hace 20. Yo creo que 20 hubiese estado bueno también para este Raichu y hubiese sido mucho mejor. Pero 30 de daño es bastante, la verdad. Entonces eso le jode bastante a este Raichu EX porque no es como que tenga demasiada vida. Porque tiene 10 puntos menos de vida que Giratina. Y 10 puntos más se hace de daño y eso termina siendo bastante, la verdad. Muy aparte de que, claro, necesitas uno de energía menos que Giratina, pero Giratina pues se carga solo, ¿no? Entonces, si la comparamos directamente, mira, aquí tenemos la comparación. Si los comparamos directamente, Giratina es muy superior, pero claro, entiendo que las cartas promos no tienen por qué ser buenas realmente. Yo creo que este concepto de cartas promos ellos lo tomaron desde un principio, que iban a ser más cartas coleccionables que meta. Porque imagínense a alguien que empieza a jugar y imagínate que el Lapras sea fuerte, ¿sabes? No tiene forma de conseguir al Lapras, entonces sería injusto, ¿no? Entonces yo creo que ese es el concepto que ellos manejan con las cartas promo, que no tienen que ser realmente buenas, ¿no? Para fines del video, pues estamos llevando este Raichu y en la conclusión iremos un poco más a fondo, ¿no? Solamente quería aprovechar que justamente en esta partida me salió bien el Raichu EX para platicar un poco de lo que pienso de la carta, pero les voy a dar o sea, les voy a indagar más esto al final del video, ¿no? Así que bueno, tenemos la primera partida. Empezamos súper rara esa partida, fíjense que no aprovechamos a hacer ahora. Creo que el hecho de que él no atacara con Suicune fue troleada máxima. Fue troleada máxima de su parte, él tendría que haber atacado y así Raichu se moría solo con el placaje eléctrico. Y más el Greninja y tal, y yo probablemente lo hubiese perdido. Pero como él no tomó esa decisión, pues nos la facilitó, ¿no? Aparte de que justamente teníamos Guzma y rojo, ¿no? Ok. Nueva partida. Mazo de agua. Que es lo que queremos en principio que nos salga. Tenemos ahora turno 2. Lo cual no está mal. Y tenemos a Raichu EX. Que... Ojo con Raichu EX que quiere... De promo. Que quiere ser el verdadero prota de este video, ¿no? Que sí se supone que es el prota en teoría. Pero no debería de estar saliendo a cada rato. Porque es una sola carta que llevamos, ¿no? Ok, vamos a ver qué robamos aquí. Esperemos que robemos otro Basiquín. Perfecto, tenemos a Raikou, que lo vamos a ir cargando. A ver, he hablado de Raichu, sí, ¿no? He hablado también de Zeraora, puede ser. Lo que ya me olvidé de todo. Lo voy a meter al Pikachu He hablado de Zeraora, he hablado de Raichu. Y bueno, vamos a ver qué tal nos van las partidas, ¿no? Puede meter Suicune y Melalía. Este mazo tiene unas nuevas variantes, unos nuevos cambios. Otra Pokébola, ahí está Suicune. Donde meten balsa en vez de hoja. Y meten... ¿Qué otra carta era? Tiene balsa, ¿no?
No tiene balsa. Ok, le matamos a Froakie. Le matamos a Froakie, chat. ¿Cuánto pega esto? Pega 100. Vamos a ver si robamos la tarjeta roja de casualidad. Helio, Raichu de Alola. Yo creo que le voy a matar a Froakie. Y me faltaría un turno de energía para... Quizás no debía haber metido a Pikachu. No lo sé, loco. Vamos a matar a ese Froakie. O a eliminar, mejor dicho, porque la palabra matar, pues... suena raro. Sé que es un juego, pero el algoritmo de YouTube te la puede liar. Tengo que acostumbrarme a decir eliminar, ¿no? Mejor. Ok, seguramente tiene Greninja en la mano. Ese es el pedo. U otro básico. Sí, este ahora está totalmente eliminado. Profesor. Ahora, si no tiene ninguna de las dos, pierde la partida del vato, ¿eh? 7-8. Vamos a ver. Tenemos repelente. Se está demorando demasiado. ¿Será que no le salió Greninja? ¿U otro básico? ¿Qué otro básico le queda? A Suicune solamente. Solamente le queda Suicune al vato. Se demora mucho. Parece que no lo tiene, ¿eh? Efectivamente no lo tiene. Wow. Ok, perfecto, perfecto. Me gusta lo que veo. Ahora sí que lo va a tener, obviamente. Bueno, perfecto, esa tarjeta roja. Buen timing, la verdad. Muy buen timing esa tarjeta roja. Vamos a cargar al señor Pikachu. Vamos a meter... Voy a meter a Raichu de Alola. Porque quiero que vean una cosa. Con Raichu de Alola. No solo te papeas a Giratina por la cantidad de energía que se pone, sino que Suicune con 2 de energía también lo papeas por el super efectivo. Entonces eso también está bastante bien. Vamos a... Tenemos un punto, ¿no? Que me puede meter... A ver, Greninja, Helio son todas las cartas de la mano. Dudo mucho que lo tenga, la verdad. Vamos a pegar y ya está, ¿no? Sí, vamos a pegar y ya está. Tenemos Helio. A Giratina lo one-shoteamos con Raichu de Alola. Y a este lo matamos, lo eliminamos con Raikou también. Estamos bien, estamos bastante bien. Algo que quiero aclarar con Raichu es que es nuevo. Bueno, creo que ya lo dije, ¿no? Creo que ya lo dije, ¿no, chat? Lo que me estoy volviendo crazy, ¿eh? No me digas que tienes Helio. Ven. Bueno, eso le sirve incluso más que Helio. Bueno, realmente no. Ya tengo Helio ahí. Hemos ganado. Raichu en general, Alola y el EX que estamos probando van a ser como, bueno, sí lo he dicho, ¿no? Como una especie de Giratina. No es como que nos van a dar la victoria, sino que, o sea, no es como que lo vamos a utilizar turno 1 en la mesa y tal, sino que es como una carta que va a facilitarnos la victoria, ¿no? Nos mete Mars y justo nos dio las dos cartas que necesitamos para ganar, cualquiera de las dos, Raikou con Helio o Raichu de Alola con permuta, ¿no? Pero para que esté más chido, pues obviamente que le vamos a pegar con Raichu, ¿no? Bien. Segunda partida contra mazos eléctricos, digo, de agua. Fíjense lo que le pegamos, o sea, no hay forma de que este Giratina se salve. Y si fuera Suicune con 2 de energía, le pegamos también un montón por el super efectivo. O sea, le pegamos en 60 más 60, 120 más el super efectivo te da justo para 140. Entonces está bastante bien meter a Raichu de Alola en este mazo. Más que todo porque siento que es mejor Raichu en general. Creo que es el mejor Raichu que haya. Gracias a este mazo que he estado probando todo el día de ayer, casi me rindo con este Raichu promo porque no encontraba algo bueno realmente. Y gracias a estar probando, pues he descubierto a Raichu de Alola, porque yo la verdad, claro, tiene muchísimo tiempo desde que salió, pero yo no le había dado mucha atención y me parece la verdad bastante buena carta.
Me parece buena carta. Claro, el único problema es que son 3 de energía. Entonces tienes que jugar con las permutas, con los Zerahoras para que eso funcione, ¿no? Ok, empezamos turno 2. Tenemos aquí a Pikachu. Y tenemos a Zeraora con permuta, lo cual está bastante bien. Y vamos contra un mazo de fuego. No me acuerdo, loco. Esperemos que se quite este cartel. Sí, mazo de fuego que es Flareon. Ok, lo bueno es que yo soy turno 2. Por lo que puedo empezar atacando. Y si me sale alguno de los Raichus, podemos hacer mucho daño, ¿no? Esperemos que así sea. Tenemos un Helio que no está del todo mal porque podemos toquetear algún otro Pokémon con chispa. No mete nada en la banca, ok. Creo que va a meter esto, ¿ah? Porque... ¿por qué no lo meterías? Para que no le pegue con la chispa, ¿no? Entonces aprovechamos para que pierda esa Pokéball y aparte las cartas que tenía en la mano, ¿no? Tenemos otro Zeraora, lo cual viene muy bien para usar la permuta si hace falta. Y vamos a ir pegando. Lo único malo es que pues en la mano no tenemos nada. Necesitamos robar alguna evolución o si no sería retirar a Pikachu y pegar con algún Zeraora. Vamos a ver. Perdón. El combo de la muerte que él tiene en este turno, veremos si le sale, que es lo que está buscando, es meter Magby, o Pichu en este caso, porque es con la versión de Jolteon, retirar, hacer eso, y ya tendría energía en el siguiente turno para pegar con Flareon. Eso es muy, muy peligroso. Esperemos que aquí salga Raichu. Pikachu y Pikachu. Eso me la lía bastante, ¿ah? Me la lía bastante. Porque si hubiésemos sacado a Pikachu... Bueno, igual no podíamos atraer a Eevee, ¿no? Vamos a retirar a Pikachu. Y vamos con Zeraora para matar ese Pichu. Y vamos a meter este Pikachu, creo que lo vamos a usar de sacrificio. Porque lo que estoy viendo es que tengo permuta para este Pikachu, pero no puedo meter a ninguno de estos ahorita, ¿no? Porque este va a morir, este será ahora. Entonces vamos a hacer un poco de tiempo. Lo bueno es que son cartas no EX, por lo que me puede debilitar 2 o eliminar 2 y ya luego intento rematar, ¿no? Con un poco de fe, loco. Necesitamos a Raichu. Necesitamos al señor Raichu. Está robando muchas cartas él. Ya robó todo lo que puede robar, de hecho. Le quedan 8 cartas. Puede meter a explotar si tiene Flareon, ¿eh? Y bueno, chat, cuéntenme si ustedes, mientras tanto, cuéntenme ustedes cómo ven ese Raichu nuevo, ese Raichu EX de promo. Si les gusta, si lo probaron y no les convenció. Yo la verdad probé bastante y este fue el único mazo de momento que me gusta. Y más que todo porque se apoya con el otro Raichu. Y también tiene muy buen apoyo con Raikou por el robo. Y más que todo por eso, ¿no? Bueno, todo está saliendo como sabía que iba a pasar. Esa tarjeta roja por si acaso tiene un bolso de Eevee ahí. Y pues necesitamos evolucionar, loco. Necesitamos evolucionar, loco. Tenemos a Raikou, que no es lo mejor, la verdad. Necesitamos a Raichu, pa. Ya hemos robado todo lo posible. Solamente nos queda tener fe en el próximo turno. Otro Eevee. Repelente. Me acaba de joder, ¿no? Porque si meto esto lo mata. Me acaba de joder, loco. Ah, justo le meto tarjeta roja para evitar eso, ¿no? Bueno, esta la vamos a perder, ¿no? Empezamos bien la partida, pero no logramos concretar nada. Y el vato sí le salió todo. No logramos concretar nada. Bueno, a ver, puedo usar Raikou con rojo si sale, ¿no? Puedo hacer Raikou con rojo. Pero creo que es muy risky, ¿no? Raikou con rojo le pega 80 y quedaría... Nah, seguro va a tener un bolso. ¿Por qué sales tarde, loco? ¿Por qué sales pinche tarde, loco?
Sé que me va a matar igual, ¿eh? Pero un turno tarde. Literalmente un turno tarde. Bueno, no, en realidad está bien, ¿no? Salió cuando tenía que salir. Lo que pasa es que el repelente me cagó. Sí, fue el repelente la cosa. Bueno, GG's, ¿no? Va a tener bolso. Es lo que hay. O rojo. Bueno, está bien, loco. Le salió a él todo. A mí me costó muchísimo conseguir los Raichus, pero creo que lo que decidió la partida fue ese repelente. Fue realmente ese repelente. Así que bueno, está bien. Pasamos a la siguiente partida. Esperemos. Lo ideal de este mazo es empezar con Raikou en la zona activa para evitar eso de estar rogándole al azar del juego de que nos dé Raichu. Simplemente robar todo el mazo y ya está. Lo que pasa es que empezamos con Pikachu. Ya van 2 partidas que empezamos con Pikachu, así que yo diría que toca ya empezar con Raikou en esta partida. Seguramente. Entonces vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos 1-1 de momento. Turno 2 Raikou sería bastante bueno, la verdad. Ahí está. Es que me conozco el algoritmo de este juego. Es que no es casualidad, chat. Es una cosa que es así. Así funciona este juego, loco. Literalmente así funciona. Podría meter este Pikachu, pero si tiene repelente me va a fastidiar bastante. Vamos a ver qué hace con qué le... Oh, doble será ahora, ok. Está muy bien eso para él, ¿eh? Muy, muy bien. Doble será ahora turno 1. Es un golazo. Bueno. Tenemos Pokéball. Por lo que podemos conseguir nuestro propio Zeraora o tener chance. Y vamos a ver qué tal nos va contra este otro mazo eléctrico que seguramente sea Pikachu EX de festival, que pega muchísimo. Hay que tener cuidado, loco, porque ese nos debilita cualquier carta. Ok, no roba nada. Vamos a meter tarjeta roja para que pierda 2 cartas. Y vamos a ver qué robamos aquí. Vamos a hacer ahora bien. Vamos a meter esto por aquí. Vamos a poner esto por acá. Vamos a poner esto por aquí. Esto por acá. E incluso como sé que ya no voy a utilizar nada más, voy a meter este Raikou para quitarme cartas de la mano. Vamos a ir robando. Y así ya estamos tranqui, ¿no? Podría haber metido un segundo Pikachu, pero necesita tanta energía para pegar que lo veo difícil. En cambio Raikou con 2 de energía puede hacer algo con una permuta, ¿no? Pero difícil, ¿ah? Siempre vas a querer meter solo un Pikachu para cualquiera de los 2 Raichu, ¿no? El que sirva más. Vuelve a robar cartas. Wow. Está robando más cartas que yo sin hacer nada, loco. Eso me tiltea. Pero bueno, parece que no le sale nada. Así que vamos a ir pegando aquí. De chilling. Robamos. Ya tenemos otra Pokéball. Que esto sacaría otro Zeraora. Que nos quita del mazo. Lo que pasa es que ya empezamos a acumular cartas en la mano. Y una tarjeta roja así nos puede doler. Ah, que era con Silvally, loco. Ok. Y Oricorio. Cuidado con eso. Silvally, Oricorio. Creo que vamos a retirar a Raikou, ¿ah? Que se complica la cosa, ¿no? No, es que esto lo tenemos que dejar para acá. Vamos a usar rojo para quitarlo de la mano. Que no lleva cartas EX. Y... pegamos acá. El Oricorio me da un poco igual porque tengo Helio. Entonces ya lo podemos ignorar. Él va a meter aquí Silvally, me va a matar esto. Y yo necesito evolucionar, ¿no? Vamos a ver qué robamos acá. Tenemos a Raichu. El problema de este Raichu en concreto es que si pega un huevo... Uf. Pero me voy a quedar a 10 de 110, ¿ah? Tengo que pensar qué vamos a meter. Creo que Raikou es la mejor opción, la verdad. Pegamos aquí, le bajamos la vida. Aguantamos un turno. ¿Qué hago? Aquí se define todo, chat. Esta es la decisión más importante de mi carrera. Vamos a meter a Raikou, yo creo.
Vamos a meter a Reiko y ya está. Ok. Vamos a hacer esto. Puede que me arrepienta de esto, ¿ah? O puede que la pierda por eso también. Vamos a seguir pegando. Ahorita voy a querer meter Venus. Él tiene 2 puntos, loco. Que mira, los profesores los tenía al fondo del mazo. No sé qué hacer aquí, la verdad. ¿Tiene permuta o malla? Tiene malla, ¿no? ¿What? Ah, tiene permuta, ok. Tiene permuta. Qué raro que lleve permuta en lugar de malla, ¿no? Por el Silvally, digo. O se acaba de dar cuenta que no tiene la energía. No, tiene permuta, ¿no? No creo que sea tan troll, ¿no? Diría yo. LOL, qué troleada. Bueno, chat, yo no sé, yo no puedo controlar lo que mis oponentes hacen. Lo que sí que puedo controlar es cómo juego yo, ¿no? Vamos a meter Venus. Y... vamos a pegar acá. Y él tiene que cambiar, ¿no? Ya no puede pegar con Silvally porque no me mata. Y yo le mato a Zeraora ya. Nah, le acaba de tirar la partida. Yo creo que la perdía. Puede ser. Es que no veía claro qué iba a hacer yo aquí. Retiraba. O sea, si me hubiese pegado bien, retiraba, metía a Venus y luego qué. Pero bueno, hemos ganado. Y metía a Pikachu, ¿no? Digo, a Raichu, ¿no? Bueno, no sé, chat. Son cosas que pasan. Como ya hemos visto en otros videos, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Nos pasa a todos, loco. Nos distraemos y hacemos una misplay que te cuesta la partida. Normal, loco. Puede pasar. Y no usamos para nada ningún Raichu. Pero bueno. Como les decía, Raichu no es como que va a brillar en todas las partidas. Es una herramienta que tenemos allí por si la necesitamos, ¿no? Bueno, vamos 2-1. Que podría haber sido un 1-2. Pero bueno. Vámonos a la última partida de hoy, chat. 1830 puntos. Vamos a ver si podemos ganar una más. Y bueno, chat, última partida. Me toca segundo turno contra mazo de tipo siniestro. Tenemos a Reiko, lo cual me agradezco empezar con Reiko. Gracias. Y una Pokébola que podría estar bien. Chat, ustedes no saben, pero se fue la luz en medio de la grabación de la última partida. Y pensé que dos cosas. Primero, que revisé y había programado corte de luz hoy día toda la tarde. Y sentí el terror porque dije, no voy a poder subir video hoy. Y la verdad es que me tiltea porque ya tenía todo preparado, ¿no? Tengo todo preparado para subir video. Pero ha vuelto, felizmente. Y mi otro terror fue que pensé que había perdido todo el archivo de grabado. Pero no, lo pude recuperar. Lo que sí es que obviamente perdí la partida por desconexión. Pero pues, da igual, loco. Vamos a grabar otra partida más. Y vamos a ver qué onda, ¿no? Vamos contra Dartina. Que... si bien empieza bien con doble tal, la verdad es que tener a Giratina en la zona activa no es lo que te gustaría tener con Dartina, ¿no? Sueles querer tener a Darkrai. Ok. Utilicé primero Professor para intentar conseguir a Zeraora, que es lo que hemos logrado, gracias a que he conseguido otro Poké básico, lo cual disminuye las chances de que te salga otro, o sea, de que me saliera, ¿no? Como conseguí ese con el Professor, entonces me voy a quitar todas las cartas posibles de la mano, porque vamos a robar mucho con Reiko y ese Raichu de Alola ahí me interesa muchísimo. De hecho, voy a evolucionar valiéndome todo, valiéndome verga, ¿eh? Todo. Lo voy a tener ya en el campo. Normalmente quiero hacer como que la sorpresa, como que, ups, mira lo que te saqué. Pero no, contra Dartina no podemos hacer eso, porque es muy posible que tenga tarjeta roja, que tenga Venus, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Lástima que no tenemos Guzma. Espero que no tenga casco este turno, porque me va a fastidiar mucho ese casco. Repelente. Repelentoide. Chat, ¿y si aplico la 13-14? Vamos a jugárnoslas, ¿no? Bah, me acaba de joder. Quería aplicar la 13-14, loco.
Bueno, tenemos a Guzma y Permuta. Lo que no tenemos es a Raichu. Bueno, pero todo puede cambiar con este profesor, ¿no? O sea, necesito a Raichu para el turno de arriba, no ahorita realmente. Ahorita lo que voy a hacer es pegar de Chilling. Tarjeta roja, Helio. No, entonces no podemos hacer la 13-14 acá. ¿O sí? Me quedan 7 cartas, voy a confiar. Es que retirar ahorita a Pikachu va a retrasarme demasiado, la verdad. Le va a dar la ventaja, porque él ahorita ya carga Giratina. Necesito que salga Raichu de Alola en este turno. Y ya he usado los profesores y tal. Está complicadete, la verdad. Otra cosa que podemos hacer es poner energía aquí y dejar morir este Raichu. Y si me sale cualquiera de los dos Raichus, matamos, ¿no? Casco dentado para tocar un poquito la pollita. Y tenemos Celio, que no nos va a servir mucho. Dale, Raichu de Alola, sal, por favor, te elijo. ¡Sí! Sí, loco, sí. A ver, tengo 120 de vida, no me mata, ¿no? Cuidado, que si tiene rojo igual me la puede liar. Vamos a quitarle energía de ser ahora. A chuparla, señor Giratina. Ok. Vamos a ver, ¿no? ¿Me puede matar? No. ¿O sí? Sí, con rojo me mata. Con rojo me mata. Pero pegaríamos gratis con Raikou. Que no hace el daño suficiente. No hace el daño. No tengas rojo, loco. No me arruines el video, por favor. Gracias. ¡Ah! Vámonos a la conclusión del mazo. Chat, conclusión del mazo. Tengo mucho que decir sobre esta carta en particular, Raichu EX de promo. Sinceramente, ya que has llegado hasta acá, te voy a revelar que este video lo he forzado el Raichu promo, como seguramente te habrás dado cuenta, para probar la carta más que otra cosa, porque la verdad no se me hace buena carta. La realidad es esa. Raichu promo tiene unos problemas muy grandes que... Es como les decía anteriormente, ¿no? Si ellos hicieran una carta muy rota que es de promoción, le perjudicaría a jugadores nuevos porque cuando esto ya no esté, no tiene forma de obtenerla, ¿no? Entonces no les conviene hacer cartas de promo que estén muy rotas para que cambien el metajuego en las rankeds, sino que lo hacen más que todo por colección, ¿no? Los que tienen a Lapras, por ejemplo, que fue la primera carta promo, se puede considerar que Lapras es de las cartas más raras del juego. Lapras EX. Porque solamente los tienen los que empezaron jugando el juego, ¿no? Entonces esa es la función de las cartas promo, por eso es que todas son malas realmente y este Raichu no es la excepción. Si bien está mucho mejor que todas las demás cartas promo, se puede jugar, pero la verdad es que Raichu de Alola es muy superior a este Raichu. Como pueden ver, la mayoría de las veces ganamos con este. En la primera partida creo que gané con este. Pero, ¿cuál es el problema de esta carta? Bien, 3 de energía me parece que está bien para Raichu con este daño. Lo que le jode mucho es la vida, que no tiene tanta, que se entiende porque es un Pokémon tipo eléctrico. Como la comparación directa sería Giratina, porque también se hace daño y pegan 130 y tal. Giratina se carga solo, por eso tiene un coste más de energía, pero el problema más grande que yo le veo de esta carta es su corta vida y el daño que se hace. O sea, ya tú pegando una vez con Raichu te quedas a 110 y ya estás al borde de que te pueden one-shotear. Entonces no sirve de nada sus puntos de salud prácticamente. Siento que le han puesto demasiado castigo en su ataque. Si hubiese sido 20, que te quedes a 120 lo verían mucho mejor. Pero es más que todo por lo que les digo, ¿no? A ellos no les conviene hacer una carta demasiado rota de promo porque luego puede complicarse la cosa para nuevos jugadores, ¿no? Entonces la hemos traído solamente para probarla y para que viera un poquito de juego, pero realmente el verdadero Raichu que yo he descubierto probando este otro Raichu es el Raichu de Alola, que me parece que está muy bueno. Sé que muchos dirán, Albert, recién te das cuenta, no mames, si tiene como 1000 años desde que salió este Raichu, pero yo nunca le había dado atención, la verdad, y está bastante bueno. Sobre todo en el meta actual, donde hay Suicuns que los one-shoteas incluso con 2 de energías. Hay Dartinas que ya ves como le destrozas a ese Giratina. Entonces está bastante bien este mazo, pero metiendo yo diría que incluso doble Raichu de Alola
para eso, ¿no? De resto, pues, si lo vas a llevar así, fíjense que a mí me sirvió en el top 1000, en el top 1000 no, perdón, ojalá, en el top 5000 o top 10000, no sé ya ni en qué estoy. Y hemos ganado partidas, hemos quedado 3-1, bueno, 3-2 porque perdí una por desconexión, pero bueno, da igual. Y no está mal el mazo, pero para el tipo eléctrico hay mejores opciones definitivamente. Si lo quieres llevar, incluso lleva doble Raichu a Loli, prueba qué tal. Pero aún así, con todo y eso, yo llevaría otras versiones que no lleven Pikachu. O sea, este Pikachu. Hay otras versiones que me gustan más, como con Pikachu de Festival Brillante, me parece bastante bueno, un Tapu Koko y tal. No sé, con Magneson también. Hay mejores opciones. La verdad es que no recomiendo este mazo para jugarlo en Ranked, más allá de si quieres probar. Repito, no es como que sea horrible que vas a perder todo, pero es que hay mejores opciones, ¿ok? Entonces, si tu objetivo es subir en Ranked, pues te recomiendo probar una versión distinta eléctrica, como con Magneson, o bueno, lo que ya he mencionado, ¿no? Pikachu de Festival Brillante y tal. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. La verdad es que estuve todo el día probando este Raichu de la muerte para encontrar un mazo donde funcionara y pudiera hacerle video. Y creo que lo he logrado, creo que salió bien el video, espero que lo hayas pasado bien. Te voy a dejar por acá 2 videos más por si quieres ver mazos distintos. Y pues nos estamos viendo en el siguiente video directo. Chao.